Presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Don Roger, cuando uno visualiza los números como usted los presenta, bueno, definitivamente hay que ser economista como para poder hacer un análisis en función de cómo aprender a proyectar los números para que siempre se vean bonitos y en negro, como dice uno. Y es que en nuestro país históricamente se ha reconocido el espíritu solidario en el que se ha construido por medio de esa importancia de la justicia social en función de que siempre construyamos con un enfoque inclusivo y solidario. Pero en este momento la economía de Costa Rica es como este dios de la mitología romana, el dios Jano, que tiene esa doble faz. Por un lado vemos una Costa Rica que actualmente más de uno dice que está muy próspera, pero la otra va en una dirección muy contraria. Y es que vemos como la llamada economía jaguar, que es esa economía de alto crecimiento, inflación negativa y bajo desempleo, se presenta en contra con una economía con menor déficit y menor deuda pública. Esta es la economía que actualmente está haciendo feliz al Fondo Monetario Internacional y a las calificadoras de riesgo y que actualmente pues el gobierno se ufana y es el que se está enseñando a nivel mundial. Pero del otro lado está la economía de la gente pobre, la economía que está en crisis, esa economía que destruyó más de 16,000 microempresas el año pasado, una economía que destruye más de 125,000 empleos, una economía que condena el desempleo a 1 de cada 3 personas del quintil más pobre de las regiones costeras. Esa es la economía abandonada a la que el gobierno le está dando la espalda y le recorta la ayuda social. La consecuencia definitivamente la tenemos, es mayor desigualdad. Entonces, cuando nosotros visualizamos esta política monetaria restrictiva con sus altas tasas de interés y medidas de control estrictas, también nos damos cuenta que está estrangulando el crecimiento económico y dificulta la creación de empleo. En lugar de fomentar la inversión y el desarrollo, ha frenado la actividad económica, dejando a muchos sin oportunidad de trabajo digno. Pero la culpa no es exclusivamente del gobierno. El Banco Central tiene aquí una cuota altísima de responsabilidad. Desde el 2022 y hasta el 2023, en abril, ocurrió el episodio más severo y prolongado de volatilidad desde que se adoptó el régimen de flotación administrada en Costa Rica. Esto es un error suyo y de su equipo, don Roger. Un error que afecta a la herramienta más efectiva y barata que tiene un banco central para conducir la política monetaria. Me refiero a la formación y gestión de las expectativas de los agentes económicos. En gobiernos anteriores, en lugar de adoptar medidas puramente restrictivas que podrían exacerbar las desigualdades existentes, se adoptaron políticas que buscaron mitigar el impacto negativo en los grupos más afectados, como los trabajadores informales, los pequeños agricultores y las comunidades marginadas. Otra preocupación que tengo es el posible impacto del narcotráfico en el tipo de cambio. Ustedes mismos han reconocido que el Banco Central desconoce el origen de una de las partidas de mayor crecimiento en la oferta de dólares, la misteriosa cuenta de otros, que incluso una de las integrantes del propio CONACYT consideró que podría reflejar las transacciones ilícitas difíciles de detectar. Ahora, es tiempo de reconocer que una política monetaria excesivamente restrictiva no es definitivamente el camino hacia la prosperidad, necesitando un enfoque equilibrado que promueva el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. Esto implica políticas que fomenten la inversión, apoyen a las pequeñas y medianas empresas y promuevan la innovación y la competitividad. Permítame decirle que como diputada estoy apoyando el proyecto de ley 23.165 para modificar el mandato del Banco Central. El comportamiento desbalanceado del banco en detrimento del empleo demuestra que no es conveniente para Costa Rica seguir dejando el objetivo de empleo como un objetivo secundario y discrecional. En Australia se está modificando este marco legal para emular el exitoso ejemplo de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Yo creo que en esto hay que tener
muy claro, don Roger, que definitivamente nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se toma el desarrollo desde una perspectiva integral, como lo están haciendo en Australia, y es precisamente la directora de este banco en Australia, que nos hablaba que el empleo no solamente apoya financieramente a las personas, sino que también les proporciona un sentido de propósito. Y lo menciono porque me parece sumamente... Diputada, perdone que le interrumpa, es que no hay quórum y no quisiera dejar que siga la sesión así. Ya apenas se reintegre el quórum puede continuar. Ahí tenemos el tiempo remanente, 4:33. Corre el término del reglamento.
Se ha restablecido el quórum. ¿Cuántos? Puede continuar, diputada Rivera Soto, por un tiempo de 4 minutos 33. Retomando mi idea, y lo que quiero aclarar es cómo en este otro país se ha visualizado esa importancia que tiene el empleo para trabajarlo en conjunto con el tema de la baja inflación y lograr esa estabilidad. Ese mandato dual, y lo quiero contraponer con las declaraciones dadas por usted al Financiero, en donde claramente lo que menciona es que con esto hay gente que le va a ir muy bien y hay gente que le va a ir muy mal. Esas fueron sus palabras. O las del vicepresidente Brunner, que le dice a los productores, si les está yendo mal con el tipo de cambio, cambien de producción. Vean, es que esto demuestra cero empatía. Y en esto yo comprendo que usted sigue ciertos lineamientos. Aquí definitivamente hay ausencia de política económica, eso ya todos lo sabemos. Pero vea, don Roger, es que yo quisiera que usted le pusiera la cara a cualquiera de estos productores que están perdiendo todo. O sea, es que nosotros cuando vamos a las giras y vemos el dolor que está sintiendo la gente, porque es muy fácil hablar y decir, sí, está muy bien porque tenemos un colón fuerte. Y muchos van a decir, pero ¿de qué está hablando? Si la inflación es poca, si estamos viendo que el colón está fuerte, pero eso no es la realidad. Sabemos lo que está afectando al sector turístico, al sector productor y a la economía en general en función de que estamos viendo que existe una competencia desleal. Entonces, definitivamente que en esto nosotros tenemos que ver cuál puede ser ese plan efectivo de reactivación del régimen definitivo. Ni parece tampoco haber interés de parte del Banco Central de preocuparse por la generación de oportunidades de empleo. No existe un mercado cambiario. Es el Banco Central que con reglas desconocidas para la mayoría decide que el tipo de cambio de hace 9 años es el tipo de cambio de mercado y de equilibrio. Y sería una lástima que nuestro Banco Central siga anclado al pasado de un liberalismo insensible, incapaz de reconocer que el balance entre inflación y empleo es indispensable para contribuir a un desarrollo robusto e incluyente. Por eso yo creo que acá desde la Asamblea Legislativa tenemos que abrir esa discusión de cambiar ese artículo, porque es muy fácil decir, sí, el Banco Central está cumpliendo con esa normativa que definitivamente está destruyendo a la producción nacional. Y no darnos cuenta que la desigualdad en este país sigue creciendo y nos estamos volviendo más excluyentes. Hay números que tenemos que revisar y aquí estamos viendo cómo los jóvenes y la gente con menor sistema educativo dentro de su haber se está quedando por fuera y el rezago cada vez es más grande. Entonces, ante eso, don Roger, yo sé que los números se ven bien, pero usted sabe perfectamente que la realidad es otra y que la Costa Rica que se está quedando atrás cada vez es más grande, que los números macros salen bien, pero es un micro, es un grupo muy pequeño en este país, el único que se está beneficiando. Y el dolor que existe en los productores y el dolor que está generando la pérdida de empleo en las familias costarricenses es demasiado. Muchísimas gracias, señor presidente.